¿Qué tal? Damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta tertulia número 52 que grabamos un día 22 de mayo de 2025, mes de mayo de 2025 que quizá sea recordado en el universo de la inteligencia artificial por aquel mes en el que no me lo pude leer todo, ¿eh? Porque está la cosa calentita. Hoy vamos a tener un formato especial porque, bueno, vuelve a estar con nosotros Javi Santos, nuestro querido AI hacker, y no están ni Cordy ni Frankie, así que seguramente se ponga la cosa a veces un poquito técnica. Pero bueno, nos intentaremos controlar, ¿verdad, Javi? ¿Qué Sí, tal? por supuesto. Bueno, pues buenas a todos y vamos a comentar las noticias que hasta fecha de grabación están ocurriendo esta semana. Sí, porque hoy tenemos más, ¿no? O sea, hoy no ha llegado todo todavía. ¿Eh? Porque hoy Correcto. mismo tenemos una keynote de Anthropic. Sí, a ver qué nos presenta, si nuevo modelo o nuevas tools o... Se titula algo así como algo de Code, ¿no? ¿Cómo es? Code with Sí, Cloud 2025. Em, bueno, mm, parece ser que el tema herramientas para developers está muy encima de la mesa. Hoy vamos a hablar de esto, ¿vale? Porque, como digo, pues hemos tenido una avalancha de anuncios, de keynotes, de noticias, de sucesos en las últimas semanas que, bueno, ha cambiado un poco lo que era el ritmo habitual. Lo decías tú, Javier, el otro día, ¿no? Que de anuncio semanal casi estamos pasando a anuncio diario ujú, sí, y sí. empieza a ser difícil de procesar. Y muchas de muchas de estas noticias tienen que ver con el mundo del desarrollo de software, lo cual es bastante interesante, ¿no? Pues ya lo hemos dicho aquí más de una vez que, eh, a ver, todo el tema de la generativa, ¿no? De lo que es la generativa en el entorno laboral. El primer sitio en el que impactó fue en el desarrollo de software, porque el primer producto que tuvimos de gran aceptación antes de ChatGPT fue GitHub Copilot. Em, pero luego han seguido los grandes actores, ¿no? Grandes productores de inteligencia artificial, han seguido metiendo recursos en el desarrollo de, de este tipo de herramientas para asistir en la labor de programación. Y hemos tenido momentos de gran hype, aquel de Devin y tal, donde parecía, ¿no? Que mucha gente se creía que se acababan los programadores, ya la IA lo hacía todo por nosotros. Parece que esto se ha moderado, la expectativa, pero sí que sigue habiendo una búsqueda quizá del paradigma adecuado, y esto ocurre mientras estas herramientas se están usando de forma activa en ya casi cualquier sitio en el que haya una tarea de desarrollo de software, ¿no? Es decir, las herramientas ya se usan, ya en la industria las ha, digamos, aceptado y ya se usan de manera, digamos, em, democrática. Este uso de la palabra se ha democratizado, ¿no? O sea, no me gusta mucho el uso de la palabra, Muy pero me sale solo. ChatGPT. Em, y bueno, pues como digo, ya se han adoptado, ya forma parte un poco de mm, el día a día del programador, pero aún no se ha encontrado cuál es la forma adecuada, ¿no? Digamos el estándar de uso o de, bueno, o de asistente, digamos, ¿no? Que es un poco de lo que han estado hablando últimamente. ¿Cuál es el siguiente paso en todo esto? De esto y muchas otras cosas vamos a hablar porque hay muchos de los grandes que se han pronunciado y han salido con sus novedades para antes del verano, para que tengamos un verano calentito. Así que hoy el programa pues lo dedicamos a hacer un pequeño repaso para que pues nuestra audiencia tenga una perspectiva, un overview de todo esto y pueda estar al día en este escenario en el que esto es tan difícil, ¿no? Así que bueno, si quieres, Javi, vamos al turrón Pues vamos a directamente. ello.
Al final, esta semana, como ha dicho Lu, han presentado los grandes, ha presentado Meta, ha presentado Microsoft, Google, OpenAI y bueno, luego pues más pequeñitos como Windsurf y Cursor que han ido sumándose con alguna release que iremos comentando a lo largo del episodio. Podemos empezar por OpenAI Venga, para ir a lo para no gordo. variar. Venga, ya que no va a ser monotema de OpenAI, por esto que comentamos, que hay un montón de novedades con Google y Microsoft, pero OpenAI se está centrando ahora en los developers para que podamos usar los servicios que ofrecen. Entonces, han incorporado los MCPs como API, MCPs que ya venimos hablando de ello en varios episodios, ¿no? Pero bueno, es ese acercamiento a usar APIs de manera más sencilla, pues ahora han solventado un problema que es dónde hosteamos ese MCP, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo guardamos? Entonces, bueno, ahora con API ellos nos permiten utilizarlo y poder usar nuestros clientes, pues ellos presentaban, por ejemplo, uno de Shopify o uno de búsquedas en Internet o de X proyecto, de X producto y pues poder conectarnos de manera más sencilla a estos providers. Mm. Es interesante esto porque, bueno, como tú dices, había un problema, entre comillas, con el paradigma MCP, que es, bueno, que requiere de, pues tiene una arquitectura cliente-servidor, pero entiéndase la palabra servidor como servidor en Internet. Entonces, claro, lo que estábamos haciendo cuando debíamos, en la tarea, por ejemplo, del programador, ¿no? Del día a día del programador, cuando quería integrar en un sistema de agentes una herramienta de este estilo, pues en muchos casos, si el servidor MCP no te lo da directamente el proveedor, como te puede dar acceso a una API, que en la mayor parte de los casos es así, no te lo dan, te dan el código, ¿no? Em, pues lo tienes que ejecutar tú a lo mejor en tu máquina, ¿no? Porque el estándar es que hay un servidor levantado al que tú te conectas por HTTP y le mandas el texto y te responde, ¿no? Entonces, claro, con esta idea de utilizar el formalismo de conectividad de Internet, pues requerimos de un servidor real que esté desplegado en algún sitio. Entonces nos encontramos en una situación en la que pues tenías que estarte levantando tú servidores de MCP en tu propia máquina en muchos casos, ¿no? Y cosas por el estilo. Esto para lo que es la tarea de desarrollo. Luego tenemos lo que es el entorno de producción, que también tenemos que proveer de entornos de ejecución a estos MCP para que puedan funcionar. Bueno, aquí, sí, perdón si me pongo muy técnico, ¿eh? Tenemos que poner un ordenador donde se ejecute ese código y eso se exponga en Internet. Ya está, esto es de lo que estoy hablando. Claro, con estas cosas que son incipientes y que todavía se están terminando de definir dentro de que MCP parece que se convierte ya en un estándar porque lo abraza todo el mundo, ¿no? Em, pues ocurre que pues hay cosas que todavía hay que resolver. La productivización es una de ellas. Entonces ahora yo creo que este movimiento tiene mucha coherencia porque también Google ha hablado del tema y tal, pues se lanzan a ofrecer herramientas para que esta productivización no sea un problema para la mayor parte de la gente. Sí, además MCP sí que soluciona, ¿no? Un problema es el tema de las APIs, de la conectividad y nos aprovechamos de estos grandes modelos para, para hacer esa conectividad más fácil. También quería comentar que para los que conozcan LangChain, LangGraph, todo eso, también permite eh, ejecutar estos servidores de manera muy sencilla y ahora está en una etapa incipiente donde se ha demostrado que tiene problemas de seguridad, pero irán escalándolo e irán mejorándolo, por supuesto, claro. Sí, en eso estamos, ¿no? Sí, Pero bueno, ya como siempre ocurre y ahí pues entiendo que lo más fácil será acercarse a otros estándares que ya existen con las particularidades que tiene este tipo de integración, claro. Que no es lo mismo que utilizar una API REST, por ejemplo, ¿no? Pero al final, bueno,
pues, hay un intercambio de datos por HTTP, en fin. Los métodos de autenticación y autorización se pueden heredar de lo que ya se conoce, ¿no? Lo que pasa es que cuando se va muy rápido, pues hay cosas que se dejan un poco de lado, y ahora hay que abordarlas, evidentemente. Bueno, Así más que noticias que nos da OpenAI. Ha abierto también la API de generación de imágenes. Antes pues teníamos DALI, que bueno, los que lo hubierais probado es un modelo que hacía imágenes, pero bastante alejadas de lo que tenemos ahora hoy en día con estos modelos. Y yo lo he estado probando, pero de momento hay que pedir permiso. Es decir, hay que registrarse, hay que hacerlo como empresa, hay que dar DNI y hay que, ellos te tienen que aceptar que te dan acceso a esa API. Desconozco un poco las razones, pero de momento lo están controlando bastante de esa manera. mm, bueno, las razones, pues, bueno, uno se las se las puede imaginar o puede hacer conjeturas, pero bueno, el hecho es que le, lo quieren poner en marcha esto, ¿no? Quieren que este tipo de sistemas salgan del uso, digamos, voy a llamarlo nivel usuario, el nivel usuario de ChatGPT, que era el sitio donde tú podías interactuar con DALL-E de una manera normal, y lo quieren llevar más al mundo de, pues, integración con otras aplicaciones, sistemas de producción, etcétera. Em, y bueno, la guerra o la carrera, no voy a decir la guerra, ¿no? La carrera en la cuestión de las imágenes, el vídeo, etcétera, pues ya sabemos cómo está. Hablaremos hoy también de novedades, pero no hay que olvidarse de que no es solo, o sea, tú para habilitar que una tecnología pueda utilizarse y pueda explotarse de manera adecuada, no solo tienes que conseguir que la tecnología funcione muy bien. O sea, no solo tienes que centrarte en que las imágenes sean muy buenas o que cuando tú le dices pon un texto lo ponga bien o ese tipo de cosas. Son problemas que hay que resolver para abordar determinado tipo de situaciones, pero si luego tú no ofreces una forma de integrar esa tecnología en otras herramientas, pues nadie lo va a usar, ¿no? Entonces, bueno, Mm. este tipo de cosas, aunque las hagan con pies de plomo, pues es natural que terminen por llegar. No, y además, también nos corta un poco porque ahora estamos acostumbrados a tener estas novedades y estos nuevos avances de manera inmediata, de manera diaria. Entonces, bueno, también tranquilos, está bien probar, nos Relax. encanta probar, pero sí. Entonces, bueno, más cosas de programadores. Codex. ¿Qué es Codex? Yo Codex lo conocía de antes y seguramente Lu también, porque era un modelo que creo que sobre él hicieron el de GitHub Copilot. Eso No es. s- sí, y era para programar. Estaba basado en GPT.3, entonces, bueno, es un modelo que en su día ya sorprendía, pero hoy en día pues está muy desfasado y ahora lo han convertido en una herramienta que te ayuda a programar en background, ¿vale? ¿Qué, Mm. qué quiere decir eso? Pues como las herramientas que teníamos de Bing, de Manus, de incluso V0, estas que tú le das un prompt y en base a tu código pues te va mejorando lo que le pidas. No es tanto generación de código de cero, sino influir en el código que ya tienes creado. Entonces lo hemos estado probando para hacer algunos test, hacer que busque bugs y tal. Las sensaciones son buenas. Sin embargo, bueno, a mí estoy muy acostumbrado al código que estoy programando y sí que me ha detectado algunos bugs y algunas mejoras, pero no ha dado con el clavo en todas. Me ha cambiado algunos readme, algunas variables que, bueno, un poco cuestionables, pero creo que, bueno, es un poco el futuro, ¿no? Esto que comentábamos de Fire and, ¿cómo era? Fire and Era Forget, ¿no? Forget. Así lo Correcto. llamaba la gente de Cursor, y parece que, bueno, esto es un nuevo paradigma de interacción con estos asistentes de código en el que están alineados todos. O sea, es decir, los anuncios que ha habido esta semana, que no han sido pocos, em, en relación
el desarrollo de las capacidades de los asistentes de código han ido muy en la misma dirección todos, que es esto de, oye, eh, yo puedo ver tus repositorios en GitHub, ¿no? El código está en GitHub, en su gran mayoría, ¿no? No es la única herramienta centrada, basada en Git para tener el código a la nube, pero es la que tiene mayor adopción, ¿no? Entonces todos proporcionan una integración con GitHub, algunas con alguna más, con GitLab o con Bitbucket o lo que sea. Entonces, esta herramienta entra a tu código y puede ejecutar tareas no necesariamente de forma síncrona. Es decir, puedes ser proactivo en algún caso de decir, oye, yo me miro tu código y te digo cosas que he visto, ¿no? Que eso son cosas que tiene comportamientos que tiene precodificados, pues esto para encontrar bugs, para decirte, oye, aquí yo le he metido unos test o lo que sea. Y luego tú también puedes decirle que haga algo. Oye, mira, esta aplicación que tengo no tiene frontend, ¿por qué no me haces una pull request con un frontend que yo la reviso, ¿no? Y tú vuelves por la tarde y miras lo que ha hecho, ¿no? Em, bueno, es otra forma, ¿no? Es una propuesta que es interesante, dentro de que ahora mismo quizá no funcione de la mejor forma todavía. Estamos en fase de pruebas y de aprender a usarlo también, porque llevamos 2 días con ello, claro. Eh, pero, la propuesta es interesante, ¿no? Porque yo creo que no intenta cubrir el ya estamos en un punto en el que no queremos cubrir el 100% del trabajo del programador. Lo que queremos es, que estos asistentes, por un lado, te ayuden en la experiencia, en la developer experience que llamamos en la industria, ¿no? Que tú programes de una mejor forma, más rápido, más consistente, tengas feedback inmediato y tal. Que esto se ha conseguido de una manera, bajo mi punto de vista, bastante satisfactoria, y también hay que aprender a usarlo con estos chats laterales, ¿no? Integrados en tu IDE, que tienen los Windsurf, Cursor, em, el Copilot Chat, etcétera. Y esto es otra herramienta que atiende a otro tipo de tareas, ¿no? Que pueden ser tareas en las que a lo mejor sí que queremos perder menos tiempo y solo queremos actuar como revisores. Por ejemplo, este tema de hazme unas fixtures para unos tests, ¿no? Es decir, hay determinadas para toda nuestra audiencia que no sois técnicos, ¿vale? Pues hay algunas tareas de programación que son muy bonitas y que te requieren creatividad y te requieren de poner ahí todos tus recursos mentales y son las que nos gusta hacer, ¿no? Y hay otras que son, vamos a decirlo rápido y mal, un coñazo, eh, y pero hay que hacerlas. Mm, ¿Vale? Entonces, yo esto lo veo como esa herramienta que te quita todo y, oye, como lo haga es maravilloso, ¿eh? sí. Que te Y quita todo además, lo que tú no quieres hacer. no lo hace muy mal, o sea que por Mm, supuesto sí que hay que revisarlo, pero bueno, lo de hacer test, que sí que es un poco rollo, pues, jolín, sí que ayuda, y es que esto solo va a ayudar a que hagamos otro tipo de tareas y podamos centrarnos en lo realmente útil. Si es que siempre es lo mismo, la IA viene a eso, mm, a que el humano pueda hacer otras cosas que aporten más valor. sí. Y esto se alinea con una cosa que yo digo mucho, que es que vamos a tener que acostumbrarnos los programadores a estar más tiempo leyendo código que escribiéndolo. Y eso también cuesta, ¿eh? Eso Mm. también cuesta. Yo tengo esta idea de que a la gente en general, ¿no? No hablo solo de los programadores, le es más fácil escribir que leer. Em, o sea, tú dile a un compañero tuyo, a un becario, vamos a decir a un becario, porque siempre estamos explotando a los becarios aquí. Dile, para mañana escríbeme un informe de 4 páginas sobre las novedades de OpenAI. Y te digo yo que 100% lo escribe. Ahora tú dile a 10 becarios, para mañana leed este informe de 4 páginas, que lo vamos a comentar en tal reunión. Y ya te digo yo que la mitad no se lo han leído. Sí, Entonces, em, claro, ese cambio de idea, ¿no? Para un programador se ve muy claro. Yo toda la vida he estado escribiendo código, ¿no?
He tenido que leer el código de compañeros, con lo cual he aprendido mucho. He tenido que leer mi propio código, y me he llevado las manos a la cabeza. Em, pero la mayor parte del tiempo estaba yo escribiendo mi código, y ahora es un cambio total, ¿no? Porque ahora o sea, si yo lanzo estas tareas asíncronas, esto me hace una pull request y yo la tengo que ir a revisar por lo que estoy leyendo. Entonces hay que Ujú. acostumbrarse a esto, Sí, ¿vale? Entonces, cambia un poco, ¿no? Pero ya digo que la idea no es ya, parece, esto de sustituir al programador. Ya parece que donde ven el valor es por otro lado, ¿no? eh, sí, no, Y y está bien. y a Está y bien a y está bien que vayan así. sí, Perdona, Lu sí, sí. No, no, sigue, sigue tú, si no hago más que hablar. sí. No, no, Eh, no, o sea, lo que dices es verdad. O sea, al final, leer es a lo que nos dedicamos la mayor parte del tiempo y no solo a promptear. Y yo escuché hace un par de años una frase que decían: "El lenguaje de programación será inglés". Y al final eso viene un poco a decir que haremos prompts, revisaremos código, escribiremos código, pero estaremos ahí, no habrá un Debian o un Manus, me descargo un zip, lo subo y ya tengo una web funcionando. Eso no, eso para juguetitos que a mí me gusta hacerlos, de hecho, yo sí, he probado muchas webs y las he hecho, el vibe sí que coding, funciona. ¿eh? El vibe coding, que tan bueno y tan peligroso también. Sí. Bueno, está como ejercicio está bien. Ujú. Otra cosa es, ¿el futuro de la programación es esto? Bueno, espérate. Y sobre esa cuestión, eso que has sacado tú, que me gusta mucho, ¿no? El lenguaje de la programación, el lenguaje de programación del futuro será el inglés. Yo eso lo matizo, porque claro, eh, yo creo que esto lo que nos proporciona es una manera de integrar de manera mucho más efectiva el lenguaje natural dentro de la tarea de programación, algo que ya se hacía, pero de manera menos efectiva, ¿no? Pero creo que es muy difícil que nos lleguemos a abstraer completamente de lo que hay por debajo. Otra cosa es que el nivel de abstracción del lenguaje de programación sí que suba, ¿no? Pues como ha ocurrido siempre, ¿no? Pues hace muchos años que la mayor parte de los programadores del mundo no tienen que preocuparse por la gestión de la memoria. Pero cuando yo empecé a programar, el 100% teníamos que preocuparnos por eso, porque era como se programaba, ¿no? Y esto yo creo que irá, pues siempre ha ocurrido esto, que se eleva el nivel de abstracción, pero la pérdida de control que tienes tú, y eso se nota mucho eh, con este tipo de agentes, ¿no? Que los dejas un poco a su bola, que hagan el código que quieran y no hay una supervisión experta del tema, que hacen unas cosas loquísimas, ¿no? Entonces yo creo que estamos muy lejos de que pueda llegar a pasar que no tenga que haber personas expertas que revisen eso, pero el desarrollo del expertise va a cambiar mucho, porque ya los que estamos ahora y llevamos tiempo en esto, pues hemos desarrollado nuestro expertise, pues ahí en la trinchera, ¿no? Pegándonos con cosas de bajo nivel o lo que sea. Pero la gente que viene nueva, pues ya se va a encontrar este escenario y tendrá que formarse de otra manera. Pero va a ser igualmente necesario durante mucho tiempo que haya. Porque el mundo del software es muy complejo. La cantidad. Por eso, por ejemplo, las metáforas que vienen de otras ingenierías y tal nunca han funcionado en la construcción de software, porque el software tiene otra naturaleza diferente, ¿no? Y está muy cercano al humano, ¿no? No se pueden establecer reglas rígidas, porque Ujú. enseguida se te cae el castillo. Y como decía un profesor mío, eh, pu- hablando de esto, ¿no? Que en la construcción de software se usaban metáforas de la arquitectura, ¿no? Primero se hace el concepto, luego el plano, luego viene tal, luego entra la parte de ingeniería a construir la casa en base a ese plano y tal, y así, pero las casas tienden a mantenerse firmes y el software Ujú. tiende a caerse. A toda una casa le pegas un martillazo y no pasa nada. A lo mejor tiene que pintar un poquito. Sí.
No, al no. software le clavas un alfiler y se va todo a la mierda. Y no te cuento ya si en la construcción de la casa hay 10 arquitectos, como puede haber a lo mejor en un código, en un programa. Sí, sí, bueno, cada uno, a su bola, ¿no? Entonces, el Claro. software tiene una naturaleza que es muy particular y que está muy cercana al humano, porque es muy joven la disciplina y tal. Entonces, con esto cambia, pero yo creo que, todavía no nos quita el trabajo, amigos. No, Mm. aquí seguiremos hablando de programación en la tertulia. Ahora, Y lo bueno, lo ahora que es seguro, perdona, di. no, di, iba a cambiar de tema ya. Lo que es seguro es que es un tema interesante porque todos están haciendo propuestas y ahora seguimos hablando del resto. Mm, Sí. Nada, iba a decir que, sí, lo que comentábamos del background run y todo eso, y al final los LLMs, que esto quería apuntillarlo antes, hemos comentado que a las personas nos gusta escribir más que leer y al final el LLM está replicando tanto ese comportamiento que en cuanto queremos que haga una piececita de código, nos hace un castillazo y nos rompe 5 cosas. ¿Por qué? Porque no son capaces de darte una respuesta pequeñita porque quieren satisfacer y ver o sí. sea, hacerlo lo mejor que creen. Entonces, Explotar su conocimiento, al fin y al cabo, ¿no? claro. Y eso habrá que codificarlo, ¿no? Que el software, o sea, el código en sí mismo es algo malo. Es decir, cuantas más líneas de código escribes, peor, ¿no? Es decir, no quiere decir que siempre haya que escribir poco, porque en muchos casos es buena práctica incluso poner un poco de más, porque se lee mejor, lo tiene que leer una persona, o porque tiene que haber test o lo que sea. Pero es verdad que si tú eso lo dejas al libre albedrío, pues genera algo que es totalmente inmantenible, ¿no? Ujú. Y eso es algo que, como lo son las prácticas de programación, como son muchas otras cosas que son estándares de la industria que aún no entienden estos sistemas, porque ya digo que es algo complejo, ¿no? Y normalmente la construcción de estos sistemas lo que siempre ha implicado es a equipos de personas colaborando, y ahí es donde esto se tiene que integrar bien. Por ahora se están planteando experiencias muy standalone, que está bien, eh, pero esto se tiene que integrar con las metodologías de los equipos. Y quizá esto de la programación asíncrona tenga que ver con, o sea, se puede explotar en cierta manera en ese sentido, ¿no? De, bueno, hay ciertas tareas que se delegan ahí a unos robots y luego viene el equipo a revisarlas, pero el equipo trabaja en otro tipo de cosas y no se distrae con estas cosas que quitan mucho tiempo y en sí mismas no aportan nada. Sí, correcto. Y Eh, además, no solo pasa en programación, tenemos el deep research y que lo dejas ahí corriendo y cuando acaba, pues te avisa, por sí, ejemplo. sí, sí, totalmente. Bueno, estas son las novedades de OpenAI, ¿no? Creo que no nos Correcto. hemos dejado nada. Había una noticia Ujú. sobre OpenAI, ya Isbanando, que ha sido curiosa, que nos la puso Jorge el otro día. Un saludo a Jorge, nuestro CTO de Product Hackers. Que han hecho un partnership, como es un eufemismo esto de partnership, he comprado tu empresa. em, de OpenAI ha comprado la empresa de Johnny Ive, que es el diseñador mítico de Apple, ¿no? Que montó su empresa pues, para diseño y construcción de dispositivos y OpenAI lo ha comprado. Que esto es un movimiento curioso, ¿verdad? Porque esto del hardware siempre es algo que llama mucho la atención. Porque aquí normalmente cuando estamos hablando de avances en nuevas funcionalidades, productos, modelos de lenguaje, etcétera, estamos hablando de software. Luego es verdad que hay por debajo una infraestructura brutal, normalmente provista por Nvidia, ¿no? Tenemos esa dependencia. Pero aquí, pues seguramente de lo que estemos hablando es de la batalla por liderar la construcción de nuevos dispositivos, que es algo que solo se estaba tomando en serio Meta, Ujú. seguramente, ¿no? No, esto abre una puerta, ¿no? A OpenAI a meterse en hardware, Mm. que al final es lo que va a determinar el rendimiento también de estos LLMs y de todo lo que envuelve todas estas aplicaciones que envuelven estos grandes modelos. Sí, porque además los dispositivos, ahora mismo el dispositivo es el móvil,
Y ahora hablaremos de Google y el móvil ya está ahí y ya lo llevamos todos en el bolsillo y tiene muchas capacidades y de interconectividad, de interactuar contigo y con el mundo a través de micrófono, cámara, etcétera. Pero, claro, es que no es la única manera de interactuar, ¿no? La propuesta de Meta, vamos a hablar de Meta ahora también, em, pues es muy clara en este sentido, que son las gafas, las de la realidad virtual y las Meta Ray-Ban, ¿no? Que parece que esto lo están desarrollando bastante. Pero claro, el resto, ¿qué estaba haciendo? Porque, bueno, las Google Glasses ya fueron hace mucho. Eh, pero el resto se está No, centrando en el móvil. Y hay o sea, pasada la ola inicial esta de los colgajos estos que quisieron poner de moda, sí. que se ponían en la solapa, Ujú. o aquí en el bolsillo de la camisa, que no ha funcionado muy bien, al parecer. Pues claro, esta es como la primera fase, ¿no? De experimentación en este sentido. Pero bueno, hubo quien levantó mucho dinero para hacer este tipo de cosas y luego evidentemente pues no ha funcionado, pero ya parece que empiezan las apuestas serias. O sea, esto es un movimiento, vamos a decir ya que serio, el Sí. de, el de la empresa de John Ivy. Mm. Así que, bueno, mm, por ahora solo se sabe esto, ¿no? Que es un anuncio de partnership, como dicen ellos. Mira, un partnership. Partnership de 6.500 millones Bien, como a con empezar. Windsurf. En Windsurf también Sí, partnership, ¿no? De 3 billion. partnership. Joder. Pero bueno, pero sí, lo que Cantidad. comentas, al final en el móvil es una herramienta que tenemos todos y ya están incorporándolo. O sea, ya en WhatsApp tienes tu Meta AI, en Siri tienes ChatGPT, si vas a Gmail tienes tu AI. O sea, al final, ¿qué quieren hacer estas empresas de Microsoft, Google y tal, aparte de sacar sus cosas? Pues meter la IA para que no te vayas a un ChatGPT, a DeepSeek o a Perplexity. O sea, si tú ya metes en tus productos, pues te llevas el mercado. Al final, productos que usamos todos y que están validados, si tienes la IA, pues yo el otro día se lo decía a Lu y es un poco controversial, ¿no? Pero puede que sea OpenAI el nuevo Zoom. O sea, esto que digo con comillas, ¿no? Pero al final, ¿qué pasó con Zoom? Todos sabemos, la pandemia, bombazo, la que usaba todo el mundo. ¿Qué pasa después? Pues que viene Microsoft con Microsoft Teams, que es una herramienta que usan las empresas, que las personas ya usan el ecosistema Microsoft y Zoom, ¡pum!, al garete. Entonces, no sé si es el movimiento que quieren hacer, pues, por ejemplo, con Azure o con WhatsApp de Meta, etcétera, de meter esta IA, pero yo tengo ese pensamiento, ¿no? De qué va a pasar con estas herramientas OpenAI. O sea, que tú entras para chatear, no lo tienes en tu aplicación de Gmail, por ejemplo, o de Sí. programación. Entonces, por eso el movimiento a lo mejor, ¿no? De Windsurf, de comprar ese IDE porque programamos ahí. Tienen que tener controlados los canales. O sea, si quieren seguir en la cresta de la ola, o sea, tú fíjate, ahora hablamos de los anuncios de Google y de Microsoft, ¿no? Fíjate, cuando Google o Microsoft hacen una keynote, la cantidad de cosas que son capaces de producir. O sea, es Sí, increíble. Luego sí, se sí. quedarán las que se queden, ¿eh? Porque ya sabemos cómo es esto. Estos nos lanzan aquí la Bueno, avalancha bueno, y si recuerdas, Lu, hace un año o no sé ni cuándo, como va el tiempo tan rápido con esto, en los de Google presentaron bueno, luego vamos a hablar de lo que han presentado ahora, pero en su día lo presentaron, que era un modo de vídeo que tú ibas hablando y la era demo famosa. Y era fake, o sea, no funcionaba nada, y claro, así yo también presento cosas, ¿no? Pero ahora, pues, se están poniendo las pilas. Sí, a ver, pero a lo que iba es a que ahora hablaremos de Google y de Microsoft, que esta gente tiene o sea, son las empresas con más programadores del mundo, ¿no? Entonces tienen la capacidad o sea, si están a muchas cosas, evidentemente,
Pero si de repente llega el jefe y dice: "No, no, centraros en esto". O sea, la capacidad que tienen de hacer, cosas nuevas y se te llevan por delante. Entonces, una empresa como OpenAI tiene que tomar decisiones ahora que tienen una posición buena para conseguir dinero, para que la gente les diga que sí, porque tú le llegas al John Ivey le dices: "Te compro tu empresa", y no piensa solo en el dinero, también dice quién eres, Claro. porque a él no le hace falta el dinero, ¿sabes? No te la está vendiendo por dinero. Eh, Evidentemente te va a cobrar lo que lo Sí, que tú claro. diga la valoración, o más, pero no le va ese no le vende la empresa a cualquiera, ya te lo digo. Entonces, tienen que aprovechar la posición que tienen ahora. Y ahora es normal que quieran, subirse a el control de o la capacidad de estar en el máximo de canales, posibles. Y los dispositivos son el canal del futuro, porque, o sea, va a llegar un momento que ahora hablamos de Meta, si quieres, pero, que claro, es que el paradigma va a cambiar un poco, ¿no? Ujú. Sí, Ah, en la charla esta, en la keynote de Google, de otro Google I/O de 2025, ¿no? Que es donde anunciaron tantas cosas, pues, cuando ponían este vídeo que ya no era fake, que tú dices, al final era un móvil encima de una mesa y un tipo hablándole, ¿no? Y luego lo levantaba y le enseñaba con la cámara una cosa en la pared y no sé qué. Bueno, pues compara esa experiencia con llevar la Ray-Ban Meta y hacer lo mismo. claro. Imagínate cocinando o cosas por el estilo, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Entonces, Mm. el móvil, mm, la ventaja que tiene es que ya está ahí, pero eso va a evolucionar, 100%. Sí. No, y las gafas tienen sentido. Yo llevo gafas, si me meten una camarita y en una esquinita puedo ver información del tiempo, puedo leer los WhatsApps y puedo hacer lo que hago con un móvil, Mm. pues no sé si puede ser el futuro. Bueno, el Es presente una lo es. propuesta Correcto, hay personas que lo usan. Es Tú una mismo propuesta que ya está aquí. Cuento muy rápido lo que ha hablado Meta, ya que estamos hablando de por esto, eso. ¿vale? Que lo que quiere hacer Meta ha presentado su presentación ha sido la de resultados del trimestre, donde ya sabéis que Meta, pues la división de realidad virtual y todo esto, es deficitaria, eso ya lo saben ellos, ¿no? Que lo que están haciendo es una inversión brutal, pero cada vez lo es menos. Que esto es interesante. Porque tú puedes decir: "Oh, menuda hostia se pegaron con las Quest 3, no sé qué". Sí, pero lo han levantado ya. Sacaron las S, tal, más baratas, volvieron un poco al rollo de las Quest 2 y, sobre todo, una cosa que parecía un experimento, YOLO a ver qué pasa, que eran las Ray-Ban Meta, que son unas gafas que no son una gafa de realidad virtual, son un dispositivo que tiene integrado una cámara y unos altavoces y ahora también, cada vez más, capacidades de inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que ya llevan 2 millones de unidades de Ray-Ban Meta vendidas, están haciendo campañas fortísimas, fortísimas, ¿vale? O sea, las Ray-Ban Meta son el regalo de este verano. Eso es así. Y claro, dedicaron la mayor parte de este evento a hablar de lo que se venía con la Ray-Ban Meta. Entonces van a sacar un nuevo modelo Pro a final de año que ya va a tener una pantalla en una de las lentes, que solo la ves tú, que te va a poder proyectar información, una pulserita para hacer control neuronal de muchas funciones. Bueno, reconocimiento facial, eso lo dicen, pero ahí van a tener problemas, ¿no? En Legales Europa y tal. seguro. Sí, sí. Pero cada vez van incorporando más funcionalidades de IA. Y a través de la Ray-Ban Meta es como han conseguido de un trimestre a otro, atención, un por 4 en usuarios de Meta AI. Esto no es ninguna tontería. O sea, la adopción, de la IA de Meta ha crecido por 4 desde el último trimestre, ¿vale? ¿Por Es qué? es Porque han incorporado a las gafas cosas como traducción en tiempo real, ¿vale? Como la
Esto del móvil de Google, ¿no? De interacción con lo que ve la cámara del asistente. eh, Luego también se adaptan al usuario, las respuestas y tal pueden ser personalizadas. Por supuesto, features de accesibilidad para personas. Fíjate qué paradoja, ¿no? Estas gafas le sirven a personas ciegas o con dificultad de visión para poder llamar a alguien en una emergencia y cosas por el estilo, ¿no? Luego también integración, por supuesto, con su ecosistema, llamadas a través de Instagram, de WhatsApp y tal. Cada vez le van metiendo más cositas, ¿vale? Sí, A la Ray-Ban Meta. Y luego sacarán el modelo Pro, que ya han dicho que va a costar más de 1.000 pavos, eso seguro, pero que va a tener esto de la proyección y todo este rollo. O sea, esto no es ninguna tontería, ¿eh? Si tú dejas que Meta sean los únicos que hacen esto, o sea, se te van a comer. mm, Porque luego ponte tú al día, porque ya, o sea, gafas que se conectan con el móvil y que tienen cámara y tal, ya están sacando los chinos, evidentemente, ya Xiaomi tiene las suyas y tal. Pues Meta lo que va a hacer es decir, pues no, nosotros envido más. Esto es así. Y esto ya se convierte en una carrera que lo que va a hacer, claro, si la gente ya las ha demandado porque se están comprando a saco, pues lo que va a hacer es que esto se desarrolle muy rápido. Y yo creo que OpenAI quiere estar ahí, sí. evidentemente. Bueno, yo recuerdo hace unos años que yo no sé el dato, pero creo que Google fue el que empezó con estas cosas, Sí. que sacaba creo que las llamaban las Las, Doodles o Gu- las Googles, las ¿no? Google Glasses. Google Glasses. Todo el mundo en Y LinkedIn con la foto con las Google Glasses, tío. así es, era más viral que utilidad, yo creo. Pero en cambio la Ray-Ban sí que noto yo que la gente ya les está metiendo en su día a día, sobre todo los que le sacan partido pues para grabar o gente que, lo que comentabas, con dificultades no, invidentes, no tienen por qué ser invidentes, pueden ser con problemas de visión. Sí. Y eso, jolín, el hecho de tener, pues es que no sé cómo llamarlo, no sé si es un Edge AI, no sé si llega a ser eso, porque tienen que estar conectadas a un móvil, ¿no? Si tienen el MS o van directamente ahí. O sea, necesitan conectividad, tienen su propia tienen cierta autonomía, pero tú necesitas la conectividad con el móvil. Claro. Pero bueno, llegará a Em, tenerlo todo ahí, claro. pero Ese ya es, tienes el canal activado, ¿no? Porque el móvil, o sea, que sea un requisito ahora mismo la conectividad con el móvil, bueno, es que mm, el móvil lo llevas 100%. O sea sí, que tampoco es que sea una cosa que sea un stopper de nada. El mayor problema que tienen, como tienen todos los dispositivos, estos wearables de realidad virtual y tal, es la batería. El problema que tienen todos estos cacharros siempre es la batería. Entonces, ahí es donde está lo gordo. Porque ya, yo creo que esta peña, sacarte unas gafas que te hagan una proyección en el cristal, son capaces de hacerlo. Pero sacarte unas gafas que te hacen una proyección en el cristal y que la batería dura más de 30 minutos, eso todavía no son capaces de hacerlo. claro. Pero bueno, Entonces, ese es el problema. pueden ser limitaciones también generales de las baterías, ¿no? Ya sabemos los coches eléctricos, los móviles, los relojes, todavía Mira pues... cómo solucionó Apple, ese tema, que la lleva la batería en el Ah, bolsillo con bueno, un claro, sí, cable. te la llevas, la cambias. Claro, es que es un problema, es un problema Claro. físico. Mm, Y ahí yo creo que es donde está. Y eso decía Mark Zuckerberg, ¿no? Estos problemas que son problemas de ingeniería, em, pues estamos metiendo mucho esfuerzo para solucionarlos y él conjeturaba que para 2030 tendríamos algo más o menos satisfactorio, pero ya, claro, a ver, no se sabe. 2030, la verdad, todo es para 2030. Yo estoy ansioso de El llegar a año favorito de 2030. todo el mundo. Sí, porque o 2027 también. Son 2 años clave, ¿no? En esto de la IA y de las tecnologías, la verdad. Sí. A ver, pues, cuando tú dices una fecha lejana, te estás jurando en salud, como dicen, Sí, bueno, además, lejana en IA 5 años es mucho. O sea, ya veis por eso. 5 años, hace 5 años dónde estábamos y dónde estamos. Pero en batería no es tanto. No, baterías a lo mejor hay que hablar más de 2040. Claro, en baterías es verdad que hay investigación, ¿no? Pues está el tema de los coches, o sea, hay un interés porque esa tecnología vaya mejorando. Si es el litio, pero que sea mejor. En cuanto a esto, la velocidad de carga, la seguridad, esto es importante, que a ver qué batería llevas tú en la cabeza
al lado de la sien, ¿sabes? Em, y, y bueno, lo que duran, ¿no? O sea, al final, el espacio que ocupan, el peso, todo. Y esto es con los wearables, es el gran problema. Es el gran problema con las gafas. Ya, de todas maneras, unas Ray-Ban Meta, no estoy aquí haciendo propaganda ni nada, ya son un dispositivo que está bastante guay. Mm, Para escucharte tu podcast, hacer tus llamadas, y como le van a ir metiendo más cosas de IA, ¿no? Decían una funcionalidad, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Fue el otro día. Que era como que estaban todo el rato observando, ¿no? Y tenían como, como una percepción continua. Entonces, que si tú de repente te ibas de casa sin las llaves, te decían, que te has dejado las llaves. mm, Y te las has dejado encima de la mesa del salón. claro. Tal. Ese tipo de cosas, ¿no? Que eso llegará también. Pero eso, por ejemplo, este comportamiento que acabo de describir yo, también consume mucha batería. Claro. O sea, yo creo que eso ya no es un tema de capacidad de modelos multimodales o de memoria y tal. Bueno, esos son recursos computacionales y tal, que se acuerde de, oye, de lo que, de todo lo que está viendo y tal, pues no es fácil, ¿no? Pero es que sobre todo es que eso consume mucha batería. Entonces, bueno, pues esos son los problemas que tienen que solucionar. Pero bueno, que, a ver, quede por ahí que Meta también se ha Ujú. pronunciado, y como siempre a su bola. Pues vaya semanita. Una Bueno, semanita. pero y ahora está Anthropic en marcha, Ahora comentando estarán, cosillas. ahora estarán hablando, ¿no? Sí, ¿Te lo has 6, puesto? A ver, vamos a seis y abrir Twitter media. un momento. Sí. Eh, Yo luego saldré retratado, ¿no? Pero yo sí que tengo un poco de confianza en el que saquen un modelo, la verdad. No sé si Claude 3.751, porque los están nombrando así de, de 3.5, luego el 3.7, no sé si el 4.0. Vi en ujú, Twitter algunas cosillas que habían visto en el código fuente de Claude y no sé qué, que habían visto que estaban implementándolo ya. Pero bueno, de momento no veo sí, mira, Cloud hombre, Opus 4. Venga, en directo, esto, vamos, acertaste. Cloud Opus. Estaba, ¿Cuánto habías apostado en el Codere? pues nada, si hubiera apostado, a lo mejor esta tertulia había que cambiarla de, de hora. Pero mira, estoy viendo ahora mismo el benchmark de Cloud Opus 4. Han Mm, sacado Opus 4 y Sonnet y lo comparan con OpenAI O3 y el GPT-4.1 y en coding está en un 80%, ¿vale? Estamos hablando del benchmark de referencia del SWE, un 80%. O sea, estamos ahora mismo ante el mejor modelo de programación existente ahora sí, mismo. ha pasado por la derecha Gemini 2.5 Flash, ¿no? Sí. Que era el benchmark anterior de hace 3 días. Ujú, sí. Eh, y, y bueno, y han dicho también, ¿no? Por lo que estoy viendo, que Cloud Code está ya disponible para todo el mundo, con esto por detrás, que es Cloud Code es la primera experiencia un poco diferente, ¿no? De integración con tu repo en el terminal, etcétera, que tiene una SDK también para conectarse con GitHub y todo esto. eh, y que te proporciona una capacidad de integrarte con más cosas bastante significativa, ¿no? Entonces, Ujú, más propuestas, como hablamos al principio, que nos llegan ahora fresquísimas durante la grabación de la tertulia, que tienen que ver con la mejora en la experiencia de programación. Yo, el otro día decía Sergey Brin, que ya sabéis que es el que le ha sacado el látigo ahí en Google, que os ha puesto a todas las pilas, que él ha vuelto de su retiro porque creo que decía algo así como que le parecía una irresponsabilidad hoy en día que alguien que tenga skills de programación no esté trabajando con lo que está pasando. Y, a ver, ellos son los que cambian el mundo y tal, y no vamos a ser todos así, ¿vale? Pero es verdad que si tú ahora mismo te relajas y no estás subido en la ola esta, pues te vas a perder, no sabes ni dónde. sí, no, además Eh, ellos que tienen el poder.
O sea, no es lo mismo alguien que se dedica ahí a que esté ahí eh, poniéndose en la cresta a investigadores, todo lo que hay por detrás a la hora de crear estos modelos y lanzar, que es que el otro día veía una estadística de que Claude, bueno, Anthropic está sacando modelos cada 120 días y el anterior lo sacó hace 80. Entonces había personas que decían, es imposible que hoy saquen el 4 porque no han pasado los días, llegará en 6 semanas. Y al final están sacando modelos 80 días. Es que 80 días son menos de 3 meses y estamos viendo ahora en los benchmarks que, bueno, habrá que ver luego el comportamiento real porque los benchmarks son públicos. Entonces, bueno, mm, no sabemos cuánto overfit hay ahí, pero bueno, fuera parte de eso, se ve que es un modelo bastante bueno y que lo han sacado en 80 días, lo cual, Se pues acortan los tiempos, ¿no? Se acortan un poco los gaps porque la competencia es feroz. Tienen que medir mucho los tiempos. Aquí el que habla el último parece que siempre es el que se sí. lleva el gato al agua, ¿no? Em, Mm, pero bueno, yo dejo ese mensaje para los programadores que nos estáis escuchando hoy, por el título que le hayamos puesto a la tertulia, que supongo que irá por ahí. Ya ujú. veremos. Esto lo hace luego Corti. Em, pues eh, obligatorio, obligatorio para mañana todos haberse probado el Cloud Code nuevo, ¿eh? A ver Em, si lo meten en con Windsurf y en Cursor ahora mismo. el Sonnet 4, desde luego, ¿no? El modelo tocho, pero el Cloud Code es el cacharrillo para mejorar tu workflow, de tu experiencia de programación. Esto hay que probarlo también. Nosotros, como nos gusta probar todo, pues últimamente estamos cambiando continuamente de contexto, ¿no? Que si Codes, que si Jules, que si Cloud Code, venga. Y ahora el nuevo GitHub Copilot. Y yo, la verdad, me estoy volviendo un poco loco. Sí, Pero hay que estar ahí. sí, no, además cambia tanto que los tienes que probar, porque no te das cuenta, nosotros estamos apostando por Windsurf, pero puede ser que Cursor saque una actualización y no nos casamos con nadie, o sea, habrá Nosotros no que nos casamos con probarlo. nadie. No, solo con la IA. Bueno, vamos a Google, Vamos a Google, que sí, ya que si no, no terminamos nunca. Hemos, no sé si hemos levantado bastante hype con esto. lo merece, lo merece. Google, Google hizo su Google I/O 2025, ¿no? Evento importante del año, donde pues hacen un montón de anuncios y ya sabéis cómo son, que te anuncian 50 cosas distintas y, ostras, no sabes de todas esas cuántas van a seguir existiendo en el Google I/O 2026. Pero bueno, hablaron mucho de Gemini, por supuesto, ¿no? Gemini ya no es simplemente su herramienta tipo ChatGPT, sino que es todo el ecosistema, digamos, de inteligencia artificial sobre el que desarrollan sus soluciones. Y ya hablaron de, bueno, de que ellos, evidentemente, pues dan un paso más y lo convierten ahora en una especie de sistema operativo, ¿no? Creo que alguien dijo esto. Pero ¿esto qué significa, no? Esto de que sea un sistema operativo de inteligencia artificial. Y aquí hablaron de varias cosas, ¿no? De esto que hemos hablado, ¿no? De la integración en Android, ya total, ¿no? Con una integración grande, con un asistente multimodal con el que puedes conversar, pero también puede ver lo que ve la cámara. eh, Mm, Está integrado con su ecosistema de herramientas, por supuesto, con Maps, con Calendar, con Keep para hacerte ahí tus... Resucitado el Keep, ¿eh? Para hacerte ahí tus planificaciones y tal. sí, señor. Eh, entonces, bueno, yo creo que con el sistema operativo se refieren un poco a esto, ¿no? Y luego también hablaron de lo que venía después en esto, ¿no? Como un modelo, un modo agéntico, ¿no? De mm, comportamiento proactivo, integración con cosas, el browser use, por supuesto, pero integración con más herramientas, delegación de tareas, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que a lo que quieren llegar es a eso, ¿no? Que tengas un asistente tipo GER que te conozca, que sea proactivo, que sea capaz de interactuar y que te organice un poco la vida.
Sí, ¿no? Y eso al final es bastante útil. O sea, Mm, yo soy usuario a full de Gemini y de ChatGPT y siempre que puedo en ChatGPT tengo la memoria activada porque a mí sí que me gusta que me vaya conociendo y se mm, vaya adaptando a mis conversaciones pasadas y a todo lo que sabe sobre mí, claro. sí. Entonces, si lo tengo en el móvil, vamos, genial. Sí, luego además luego le caerás mejor a Skynet, ¿no? Claro, Y por eso hay que decir muchas gracias muchas cuando te gracias. despidas. Exactamente. Buenos días. Buenos Em, días, disculpe, una pregunta. Porque si no, luego te van a decir, ¿cómo? Tú eras de los que no quería que se guardase el Sí. historial, ¿no? Porque te estaba yo espiando, ¿no? Tú eras el que Mm. me decía: "No me gusta esta respuesta, dámela en otro tono". Vale, vale. Vale, vale, ya hablamos. Sí, sí. Esto es una parte, ¿no? La integración con el móvil, que es muy interesante y bueno, ya hemos puesto un poco la contraprestación con los wearables, pero sobre todo em, recalcar eso que has dicho tú antes, Javi, que hace un año hicieron una demo de cosas parecidas que no era real. Bueno, esto ya está disponible, ¿no? En Sí, principio. sí. Es algo que cambia un poco la forma de comunicar y de hacer las cosas de Google, que parece que están haciendo un viraje aquí en todo esto importante. Y sobre todo, ¿no? Lo que han sacado también, ¿no? De generación de imágenes, generación de vídeos. O sea, en Twitter está plagado de vídeos ya de 1 minuto Sí, donde la calidad es, o sea, a mí ya me cuesta saber si es real o no, porque además generan la voz y generan el claro. vídeo. Los labios se mueven acorde a lo que hablan, o sea, una experiencia Sí. que a mí me ponía los pelos de punta. Esto ha sido muy sonado, lo de VO3, ¿no? En el tema audiovisual, pues han sacado Imagen 4, que es el nuevo modelo de generación de imágenes que ahora mismo es state of the art. Y luego VO3, que tiene como, aparte de que la calidad de generación de vídeo y la duración, pues es mejor, además tiene el audio, ¿no? Claro, El speech. claro. Y eso lo hace ya bastante vistoso. Y además Ahora, es que la ahora mismo, hacerte con Flow, ¿no? Que es su herramienta esta de montaje y tal, hacerte un corto claro. es una cosa mucho más fácil que antes, ¿no? Imagen 4, Gemini para el transcript y lo que comentamos de ¿cómo se llama? Flow no, VO3. Veo tres, VO3, ¿no? O veo sea, tres. la Flow es la conjunción de las herramienta 3, de hacer montajes, ¿no? De edición. claro, claro, los Y 3 a la vez, claro, es la hostia, ¿no? sí, sí, Pero a mí me gusta, o sea, todo esto, probadlo y lo veis en Twitter. No sé, seguro no estamos contando nada nuevo porque es que esto ha sido imposible no ver ahí al pescador ese y tal con la pipa. Eh, pero, pero a mí me ha gustado otra cosa que se ha pasado un poco de puntillas, que es la traducción en tiempo real en Google Meets, correcto, que me ha parecido que lo han resuelto muy bien. La traducción en tiempo real en Google Meets, pues imaginaos una videollamada, ¿no? Donde hay varias personas hablando distintos idiomas, ¿no? Y entonces pueden interactuar en su propio idioma y escuchar las respuestas del resto de personas de la llamada, aunque originalmente hablen en su lengua, pues traducidas, ¿no? La traducción en tiempo real, pues tiene un problema, que digamos que es un problema eh, quizá irresoluble, no sé si decir irresoluble, pero que no se puede hacer en tiempo real de verdad, porque en muchos casos no se puede saber cuál es o sea, el significado muchas veces viene dado por el contexto y no se puede saber el contexto hasta que no se ha terminado una frase o lo que sea, ¿no? Y en algunos idiomas orientales y tal es mucho más tarde, ¿no? Es como que se da más tarde y tal. Súper difícil dar una traducción fidedigna en tiempo real. Eh, pero lo han resuelto guay porque, claro, no es en tiempo real, pero la sensación, han utilizado un patrón que es el de doblaje de los documentales, que es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Porque si te fijas, cuando tú ves un documental que está doblado, lo que suelen hacer es que dejan la voz original de fondo para que tú la oigas, aunque es casi imperceptible, pero la oyes,
y luego por encima, un poquito después, va el doblaje, ¿vale? Como si fuera un doblaje que se está haciendo en tiempo real con un traductor profesional. Pues lo han hecho así y queda supernatural, claro, Ujú. porque es una cosa a la que ya estás acostumbrado. Sí, Y claro, esto, para mí es un breakthrough, parece una chorrada, pero parece menos vistoso que VO3 y todo eso. Pero esto soluciona un problema. O sea, las academias de inglés, amigo, ¿qué pasa ahora? Eh, bueno. entre las gafas, entre las gafas con la traducción en tiempo real y el Google Meet, ¿ahora qué? Eh, a ver, si funciona tan bien como la transcripción, habrá que verlo, ¿no? Pero sí La que transcripción de Gemini la han mejorado bastante, ¿eh? eso es verdad, eso es verdad. Mm. Sí que hemos hecho alguna prueba en alguna reunión y ha cambiado a inglés, más de lo debido, pero lo que dices de la cómo lo han solucionado es una manera muy creativa que vamos, es que no hay otra, o sea, la otra manera es silencio a la persona que habla y meto la voz por IA por Sí. encima, pero no queda tan bien como eso que han Yo creo que hecho. ahí han pensado en el usuario, que no siempre lo hace Google, ¿eh? Mm, Muchas veces te hacen su propuesta y te dicen: "Esto, te lo comes, me da igual". Pero aquí sí que se lo han currado y a mí me gusta bastante y lo quiero ver en acción, ¿vale? sí, a ver Estoy cuándo lo tenemos activo. esperando estoy esperando hablar con un coreano o algo, por Google Meet, a ver si tengo la ocasión y a ver qué pasa ahí. Sí, Em, sí. luego también, bueno, han mejorado la suite en general. Pues a Deal Research, pues eso me parece muy útil. A Deal Research le puedes meter documentos tuyos, eso mola bastante. Pues ya no confías en que él encuentre unas fuentes por ahí a su bola por Claro, internet y tal, ¿no? Mucho más fácil darle contexto así, subiendo tú las cosas. También la herramienta de Canvas y tal, ¿no? Que esto viene copiado del patrón que usan otras herramientas. Se sacan un plugin para Chrome, que, bueno, es una herramientilla que yo creo que esto no va a ser la integración final, pero ya lo puedes usar, ¿vale? Para sacarte consejos y resúmenes de cosas y tal. Y luego, pues para los developers, yo el tema de developers lo divido en dos partes, ¿no? Uno para diseñadores, que también son un poco developers, ¿no? Que es Google Stitch, ujú, para hacer diseño, y luego está Jules, que es su propuesta añadida a todas estas que hemos hablado de Codex, el nuevo Cloud Code, el nuevo GitHub Copilot agéntico, etcétera, pues ellos se sacan Jules, que también es una herramienta de programación que puede hacer cosas de manera síncrona y que se integra con tus repositorios. sí. Bueno, o sea que van un poco alineados todos. Y han sacado también Gemini 2.5 Flash, que Sí, teníamos el es el que, 2.0. que es el que está por Claro, defecto ya en la sí. suscripción Pro, ¿no? No, es el, bueno, lo han cambiado porque han hecho una suscripción ahora de $200 también, se han subido Eso, a, eso la guinda final. sí, se han subido ¿Cuánto a, cuesta esto? sí, pero bueno, y yo el 2.5 Pro lo llevo probando bastante. Lo que pasa que tienen un cacao porque tienen primero la web de gemini.google.com y luego tienen el AI Studio. Entonces, no sé si es porque trabajan diferentes equipos, pero mm, el AI Studio a mí me da la sensación que te permite un poquito más de contexto y más grano fino, porque puedes tocar parámetros de temperatura y etcétera, pero el Gemini.google.com no sé si es lo mismo. Entonces, no sé si deberían unificar, no sé si lo van a hacer o son equipos diferentes, que creo que es lo que hay por debajo, que están trabajando en dos vertientes diferentes con el mismo modelo. Google siempre hace muchas cosas, muchas. Lo mismo ha pasado con Microsoft. No nos da tiempo a profundizar en lo de Microsoft, pero sí un poco lo mismo con Avalancha, Hmm, de 50 nuevas plataformas y herramientas de IA y tal. Porque ya te digo, esta gente tiene la capacidad de hacer esto. Luego hay que tener cuidado, porque no todo se queda. ¿Sabes? Son muy de experimentar con nosotros. Y eso también hay que cogerlo con pinzas. Por ejemplo, las propuestas que tienen Anthropic y OpenAI son mucho más certeras y afinadas. No dan puntas sin hilo, es más raro, ¿no? hmm, Estos o sea, tiran con metralleta. Pero es interesante esto que has dicho del plan ultra, que ya parece un modelo
que se convierte en estándar de la industria. Sí. Decíamos que Sam Altman estaba loco cuando sacaron esto, luego ya se subió a Anthropic, ahora tenemos a Google, pues esto Sí. ya va a pasar en todos lados, ¿no? ¿Qué te da? Pues el plan ultra de Gemini, pues te da acceso VIP a las nuevas funcionalidades, más rate limits, ¿no? Que puedes usar más las cosas, puedes subir más imágenes, puedes utilizar más los modelos tochos, te da VO3 así un poco más suelto y lo que ellos llaman Deep Think Mode, que es Ujú. como que el Deep Research funciona mejor, ¿no? No, es un modo de el razonamiento. Es el reasoning que tú ves los pasos que ha hecho para Sí. darte esa respuesta. Pero vamos, que al final, pues se convierte, como digo, en Sí. un nuevo estándar de pricing, ¿vale? Que pues veremos a dónde termina esto. De hecho, es el mismo que Manus. Manus también tiene el barato de 20 o $30 y luego $200. Claro. Aquí la cosa es, bueno, pues si es una cosa para entusiastas y early adopters o si realmente te aporta un valor significativo, ¿no? Lo que te dan ahí. A mí me da un poco de miedo que empiecen a guardarse cosas para forzar a la Ya. gente a que coja esto. Pero, o sea, tiene que ser tan poca la gente que pague esto que no creo que lo puedan convertir en un negocio como es el otro. O sea, el otro sí que es negocio, ¿no? El otro es un pepino. Lo pilla todo el mundo. De hecho, Google, ten cuidado, porque te dan ahí 2 teras de almacenamiento y luego ya no, ya no lo puedes quitar. Sí, no, no, Eh, ya como lo quite se acabó, ¿verdad? No, claro. eh, Entonces te hacen prisionero y eso, claro, es un negocio importante. Así que bueno. Bueno, esto ha sido el repaso un poco de novedades. Ya digo que no hemos hablado de todo ni de lejos, pero es que ya no nos da. O sea, es imposible. Así que bueno, pues la semana que viene seguiremos. Mm, A ver qué es lo que ha pasado para la semana que viene. Hemos traído en primicia lo de Anthropic. Seguramente hayan hablado de más cosas mientras hemos seguido con el programa, pues ya os las contaremos. Así que nada, muchas gracias Javi por acompañarme hoy. nada, gracias a ti, Lu, y a la audiencia por escucharnos. Y nada, nos vemos en la siguiente. Que paséis buena semana. Hasta luego. Pero